Sean bendecidos todos. Estamos gozosos de estar en esta mañana aquí compartiendo con ustedes en este aniversario. Estoy en baja, pero a medida que voy predicando voy cogiendo velocidad, ¿ok? Estoy agotado. Si usted ve que estuve toda la adoración parado, porque eso se llama sacrificio de alabanza. Mi cuerpo decía, siéntate. 36 horas en un hospital cuidando a su mamá. No es fácil. Y una tía me sustituyó ahorita y estamos aquí. Pero eso es un ministerio que Dios nos da. Los padres es algo espectacular. Y hay que cuidarlos, hay que amarlos, hay que honrarlos. Nosotros somos 3 varones y cuidamos a nuestra mamá en el hospital, los 3 varones. Lo que pasa es que en esta ocasión mi papá está encamado. Tengo un hermano que llegó de viaje enfermo, así que hay uno que cuida a mi papá en la casa y yo con mi mamá en el hospital. La cosa se complica un poquito, pero hay un Dios que da fuerza. Y hay un Dios que honra. El que tú honras a tus padres trae honra a tu vida también. Y es algo que no podemos perder de perspectiva, porque si algo está sucediendo en este tiempo es el tratar de desintegrar la familia y tratar de desintegrar ese vínculo tan importante. Y fíjese que no nos damos cuenta que cuando nuestra relación con nuestro Padre natural está mal también con nuestro Padre celestial. Y hay gente hipócrita parada en los altares por ahí, con malas relaciones con sus padres y predicando de un Dios que no conocen. Porque si conocieran a Dios, saben que Dios es un Dios de familia y de honra. Así que la última vez que estuve aquí fue de a fuego. Pero esta hablé, en aquella moví tu espíritu. Pero en esta le voy a hablar a tu espíritu. Porque a medida que pasa el tiempo, la iglesia tiene que ir madurando. Y una iglesia que lleva 8 años, yo he venido a decirle que tenemos que tener y crear resistencia espiritual. Estamos siendo bombardeados por todos los lados. La humanidad está siendo, Puerto Rico está siendo bombardeado, nuestros niños están siendo bombardeados. Y si nosotros no tenemos resistencia espiritual, vamos a tener problemas. Hay situaciones que van a tocar nuestras vidas, ¿verdad? Y la realidad es que existe un sufrimiento que es real en el mundo. Y cuando hay un accidente, cuando hay una pérdida grande, una muerte, se sufre y uno quizás no puede explicar, ¿verdad?, el por qué. Porque no hay explicación. El dolor duele y nadie como el que sufre ese dolor sabe cuán grande es. Por eso es que nosotros cuando consolamos a alguien en una partida, usted está tratando de hacer lo mejor posible, pero el único consolador es el Espíritu Santo. Nosotros lo que hacemos es acompañar en medio del proceso, pero el que consuela es el Espíritu Santo de Dios. Y a veces sufrimos inútilmente porque nos enganchamos con la gente. Cuando estamos todo el día pensando en lo que nos pasó, son motivos por los cuales sufrimos sin sentido. La ciencia, especialmente la psicología, que la usamos mucho los pastores para poder ministrar, pero la psicología con el espíritu, ¿verdad? Hoy se habla de resiliencia. Resiliencia es una palabra fina, diga resiliencia, que es la capacidad de hacer frente a los problemas. Eso es todo. Resiliencia es la capacidad de hacer frente a los problemas. Y en español y en el campo diría resistencia. Hay que como cada vez va evolucionando, pero ponemos más fino. Resiliencia. Diga resiliencia. Pero que pasa que resiliencia es palabra de allá, de palacio. Miren, a mí me gusta estudiar mucho la psicología porque la iglesia tiene que tratar con estos términos, ¿verdad? Y se comenzó a investigar porque hay gente que le pasa de todo y parecía que los problemas, en vez de hundirlos, los fortalecían. Entonces, ¿qué características tienen las personas que pasan por situaciones adversas, las superan y las transforman en positivas? Resiliencia es la capacidad de hacer las cosas bien a pesar de las condiciones adversas.
es salir fortalecido de la prueba. Es resistir a la presión, a los obstáculos, al mundo. Es estar preparado para momentos difíciles. Eso es resiliencia. Entonces, los investigadores que estudian la resiliencia dicen que esta capacidad de resistir es una mentalidad. Si creamos esa mentalidad, vamos a tener la capacidad de resistir los embates del mundo, los embates del enemigo y todo lo que puede estar pasando a nuestro alrededor. No es una personalidad. No es que la gente tiene la personalidad para enfrentar las pruebas, sino una manera de pensar. La personalidad es difícil de cambiar, pero la manera de pensar no. Vuelvo y te repito. La personalidad, cada uno de nosotros tiene una personalidad y con esa personalidad tenemos que trabajar porque hay cosas que no agradan a otros. Entonces, la personalidad es difícil de cambiar, pero la manera de pensar no. ¿Sabes qué yo he descubierto en este caminar? Que no es que la gente no puede dejar de fumar, es que la gente no quiere dejar de fumar. No es que la gente no puede dejar de beber. No. Es que no quieren. Porque no quieren cambiar su manera de pensar. Entonces, si usted ve esos personajes bíblicos, usted se tiene que hacer la pregunta de cómo el apóstol Pablo pudo resistir. Un hombre que pasó tantas cosas. Ahora, ¿qué características tenían estos personajes bíblicos que pudieron pasar por todo esto y nunca negar su fe? ¿Qué mentalidad divina tenía Pablo para pasar un naufragio, para que lo persiguieran, para que lo condenaran, para que lo apedrearan, para que lo metieran a la cárcel? A Pablo le hicieron de todo. Lo apresaron, lo apedrearon, le dieron latigazos y parecía que los obstáculos, en vez de matarlo, los fortalecían. Si nosotros logramos crear esa habilidad de que las pruebas, en vez de tumbarnos, nos fortalezcan, en vez de zarandearnos, nos fortalezcan. Entonces quiero hablarles de algunas características para tener esa mentalidad de resiliencia, de resistencia. Hoy no vine a gritar y a mover tu espíritu. Hoy vine a mover tu intelecto, tu corazón, porque hay momentos de emocionar, pero hay momentos de traer convicción al corazón también. Y de que la iglesia se prepare con herramientas para lo que habrá de venir. Y más en un aniversario donde tenemos que estar pensando en cómo fortalecernos nosotros para lo que habrán de venir. Porque yo le digo a la iglesia, si usted no se prepara para recibir la cosecha, los ángeles no van a ministrarle a ellos. Es la gente de carne y hueso la que los va a recibir, la que los va a sanar, la que los va a abrazar, la que los va a besar. Entonces, una mentalidad de resiliencia o resistencia nace de una estima de hierro. Debe tener esta estima de hierro, de una estima de seguridad, de autoafirmación, de autobendición permanente. Saber quién eres en Cristo Jesús. Nunca te rebajes, nunca te descalifiques, nunca te automaldigas, nunca te automaltrates. Bendícete, felicítate tú mismo. Si otros no te felicitan, felicítate tú mismo. Hay gente que está en las iglesias buscando reconocimiento. Trajeron un limbecito y quiere que toda la iglesia, que rico estaba el limber, qué tremendo estaba el limber. Y si no te dice nada el limber, te vas ofendido y hasta te vas de la iglesia. Entonces, felicítate tú mismo y dite, ay, qué lindo y qué bueno te quedó ese limber. Y vete contento. Amén. Autofelicítate. Nadie te felicitó. Nadie te abrazó. Mira, abrázate tú mismo. Porque el mundo nos ha hecho pensar en 20,000 excusas para irnos de la iglesia. No me velaron, no me felicitaron, hice tal cosa y nadie. No. Si nadie lo hizo, hágalo usted mismo. Hasta el día de hoy, 30 y pico años de ministerio, nunca he buscado agradar a los hombres. He buscado agradar a Dios. Porque si yo buscara agradar a los hombres, tendría que darle mensaje a la gente que ellos quisieran.
Una vez una hermana me dijo, venga, tenga, aquí le traigo un bosquejo para que predique de esto, porque esto le hace falta a la iglesia. Y yo le dije, pero yo voy a ministrar lo que Dios me dio. Entonces me di cuenta que la gente quiere oír quiere que tú le digas lo que ellos quieren oír, pero no lo que Dios le quiere decir. Y eso es un problema. Para los que estamos acá, eso es un problema. Así que tienes que tener una resistencia, que cuando vengan las tormentas y tú estés en el banco, te encuentres con una estima inquebrantable, inamovible. Y hoy estamos levantando esa estima. Somos hijos del Rey, somos un pueblo especial y Dios nos tiene en la palma de su mano, dice la Biblia. Estamos marcados con el Espíritu Santo y todo lo que hagamos, dice el Salmo 1, que nos saldrá bien. Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús creyendo, lo recibiremos. Entonces tenemos que sacarnos de encima todos esos guiones que nos metió la religión, todos esos guiones que nos mete el mundo. Y hay gente que le metieron el guión de la oveja negra. Yo tenía, pero todavía siempre hay gente que te dicen, a mí todo me sale mal. El de la víctima, el de eres un bruto, el de fuiste drogadicto y lo vas a seguir siendo, el de eres un enfermo. Entonces jodan, se drogan y viven el rol de la oveja negra y se tienen que morir porque se lo dijeron. Y quiero decir que hay gente que siempre insistirá para que vuelvas a tu guión de oveja negra, de manzana podrida. Hay gente que no te quiere ver con buena estima, pero tienes que romper con ese rótulo. Tu guión, tu rótulo, tu título tiene que ser el de hijo de Dios. No es otro. Entonces, ¿cómo puedo levantar mi estima? ¿Cómo puedo sentirme bien conmigo mismo? De acuerdo a mi nivel de fe, será mi nivel de estima. Vuelvo y te lo repito. De acuerdo a mi nivel de fe, será mi nivel de estima. Porque sin fe es imposible. Romanos 12:3. Piense de sí mismo con cordura. ¿Cómo tú tienes que pensar de ti mismo? Con cordura, conforme a la medida de fe, dice el apóstol Pablo. Entonces, si tu fe crece, tu estima crece. Y hay medidas de fe. Hay poca fe, usted lo ha visto en la Biblia. Mucha fe, mucha estima. Grande fe, grande estima. Porque fe y estima van juntos. ¿Y qué es fe? Fe es una mentalidad, es una manera de pensar. Pablo dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Oírla con este oído? No, porque si fuera a oírla por este oído, usted tiene la radio prendida todos los días oyendo la Biblia. Sería un super maestro de la fe. No, es oírla con el oído del corazón, con el oído espiritual. Y cuando tú la oyes con el oído espiritual, entonces tu fe se va a ensanchar y va a ir creciendo. O sea, oigo la palabra en mi corazón y tengo fe. Fe no es una fuerza, no es una energía, aunque se puede manifestar así. Es una manera de pensar. Fe es una manera de pensar. ¿Sabía usted que la psicología dice que si usted... Bueno, yo tengo un caso de un vecino mío, veterano, salió muy bien del ejército, no le pasó nada, pero usted sabe, con todo el respeto, que si los veteranos tienen algún problema psicológico, la pensioncita se la... Pues, vecino nuestro, se sabía la Biblia, bueno en la Biblia, pero Biblia sin fe es difícil. Biblia en la carne es una cosa y Biblia en el espíritu son dos cosas. Una cosa es conocimiento, otra es vivencia. ¿Y saben qué pasó? Que entonces él decidió buscar una pensión por loco. Yo voy a buscar. Y entonces empezaron a darle medicamentos. Al principio lo botaba, y al principio lo botaba, y al principio lo botaba. Entonces bromeaba en el barrio y decía, no, que yo estoy loco, yo me voy a pensionar por... Bueno, lo pensionamos por loco, ¿verdad? Como dicen ellos. ¿Y sabe lo que pasó un día? Que se volvió loco de verdad y se tiró del tercer piso de la casa. Y cayó espetado en una varilla. Quedó vivo hasta los otros días que murió. Pero
cuando la mentalidad está incorrecta, cuando la manera de pensar, pero cuando piensas como Dios piensa, tu estima crece. Porque Dios dice, todo lo puedes en mí. Yo te voy a fortalecer. La Biblia dice, caerán miles y 10,000, pero a ti no te tocarán. Y todo lo que pises, dice la Biblia, te lo daré. Esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo todos los días de mi vida. Hay cosas que Dios nos manda a hacer locas, ¿verdad? Un día yo le digo a la iglesia, ahora que me acuerdo de este texto, le digo a la iglesia, ven acá, ¿por qué usted cree que hemos pisado cosas y no nos las han dado? ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia dice que todo lo que pise, eso fue una loquera, no me hagan caso, eso fue una loquera. Todo lo que pise la planta de tu pie, y cuando usted va y pisa, lo que pisa es tu zapato. Y usted va a moverse hoy y va a ir al negocio que usted quiere y a la casa que usted quiere, pero se quita los zapatos, se quita las medias y es lo que pise. Óigame, usted sabe cuánto testimonio hubo de esa loquera. Porque cuando tú haces loquera en el espíritu y con fe, Dios te trae resultados exquisitos, excelentes. Tengo gente con negocio, casa. Bueno, una hermana me dijo, pisé la casa que está frente a usted y ofrecí 300,000 pesos. Y yo le dije, muchacha, si 400 ofrecí yo y en otro día. Y yo, ay, Dios mío, qué disparate acabo de decir. A ti te la van a dar por tu fe. Y déjeme decirle que le dieron la casa de $300,000. Y yo que le predico, por poco me iba a convertir en un matafe. Porque yo ofrecí 400 y me dijeron que no. Pero cuando las cosas no son para ti, no son para ti. Pero cuando son para ti, yo hice una oferta y quizás fui sin fe por hacerla. Y la mujer fue después de una predicación que se había activado la fe. Y Dios activó el milagro que ella necesitaba. Esto está tremendo. Entonces cuando crece en nosotros la mentalidad divina y crece tu fe, y mientras más crece tu fe, más va a crecer tu estima. Gente con estima baja es gente con una fe baja. Gente con una estima correcta, cuando tú te aprendes a ver como Dios te ve, tú vas a aprender a amarte tú mismo. La gente nos pone parapletos y queremos estar sujetos a unos patrones. Y la belleza es por unos patrones del diablo. Sea feliz, sea libre y ámese como usted es. La gente que sufrió adversidad tiene la habilidad de comunicarse con los demás de manera empática. No es lo mismo cuando yo te puedo decir, viene con un problema y yo te digo, no, yo conozco, que yo haber pasado por ese problema. Entonces usted es más empático con la gente cuando viene así. La gente resiliente o resistente sabe comunicarse con los demás. Aprende a tratar bien a los demás. Pablo estaba en el barco y le parecía que no tenía que viajar. Él no quería viajar. Usó el sentido común. Pablo pensó que se había mucho viento y pidió que pararan hasta que pasara la tormenta. Usted sabe la historia bíblica. Pero el timonel y los demás no le hicieron caso. No, ¿qué sabe este de mal? Vamos para encima. Y luego, en medio de la tormenta, les dijo, yo les había dicho que teníamos que quedarnos, pero tranquilo. Se me apareció el ángel del Señor y me dijo que por mi causa, mire lo importante que usted es. Usted es luz en medio de las tinieblas. Fíjense que Pablo dice, por mi causa, ustedes se van a salvar también. Por eso es que cuando yo me trepo en un avión le digo, Señor, yo estoy aquí, acuérdate de tu siervo. Observa la delicadeza que usó Pablo. Podría haber entrado con gritos, juicio, maldición, deben morirse todos. No. Por desobediente. Pero Pablo sabía comunicarse. No retar, no sermonear, no meterse en la vida de los demás. Empatía es la habilidad de identificarnos con el dolor del otro. Empatía es esa habilidad de identificarte con los demás. Y esto lo aplica a la gente no cristiana. Y nosotros tenemos la palabra y tendríamos que ser los primeros en comunicarnos empáticamente con la gente. Saber cómo identificarnos con su necesidad. Fíjense que a veces la gente viene con un problema y tú, no, ya fíjate de eso, mete mano con la palabra. Yo me acuerdo los tiempos de mi abuelo. Los
tiempo de mi abuelo, cuando ser pastor era la peste bubónica, y la gente iba, y ¿qué le decían? Ora. Y el problema se acrecentó, sigue orando. Y se acrecentaba más, ora más todavía, y métete en ayuno 2 o 3 días. Pero no había empatía para uno decirle, vamos a sentarnos, vamos a buscar el meollo, vamos a estar contigo. Dios no te ha dejado. No, todo era orar. Yo no sé si usted llegó a vivir ese tiempo. Que era ora y más ora. Y sigue orando. Y la gente sin herramientas para poder salir del problema. Por eso es que hoy en día las iglesias se están capacitando. Consejería, equipo de consejería, equipo de psicólogos. ¿Por qué? Y tenemos que orar por eso, Yo estoy orando porque no me ha llegado un abogado todavía a la iglesia. Tengo doctor porque he ido orando por ellos, que Dios me lo lleve allí. Pero estoy orando por un abogado también para que nos defienda. No se crea que es relajo. Yo estuve de corte con otra iglesia que me llevó a la corte, con otra iglesia. Y gloria a Dios que conseguí un apóstol que era abogado. De estas cosas de concilio, bochinche de concilio, que no vienen al caso, ¿verdad? Y entonces ellos pagaban miles de dólares por el de ellos y yo pagaba con oración al mío. Desde ahí dije, necesito un abogado en la casa. Entonces tenemos que identificarnos, ser empáticos con el problema. Eso no quiere decir ceder a nuestros derechos, a nuestros principios y valores. Tiene que ver con sabiduría y cómo llegar al corazón del otro. Cuando hablas con alguien y lo miras a los ojos, te mantuviste distante, te pones sarcástico con los que vienen a contarte algún tipo de situación, demuestras superioridad, porque a veces queremos fingir que lo sabemos todo. Te haces el indiferente ante las situaciones de los que vienen donde ti. Criticas o chismorreas. No, conéctese con la gente. Interésese con la gente. Sea empática con la gente. La gente que tiene habilidad para conectarse con los demás es más resistente a la hora de la prueba. Porque cuando tú no te sabes comunicar, a la hora de la prueba te encierras y la prueba va a ser peor para tu vida. Trata bien a la gente porque con ese buen trato vamos a ganar a miles de personas para Cristo. La gente resistente aprende del éxito y aprende del fracaso. Aprendemos de las dos cosas. Yo he aprendido, mi definición de éxito, la mía, es alguien que fracasó, pero no se quedó en el fracaso y lo volvió a intentar. Fracasado es el que se quedó llorando su pérdida y no volvió a intentarlo. Entonces, yo quiero decirle a ustedes que fracaso no es nuestro destino. Tu destino y mi destino final es éxito. Ese es nuestro destino final. Por eso la Biblia dice que todo lo que haga me saldrá bien. Bien es mi destino final. Y si no me salió bien todavía, es porque estoy a la vuelta de la esquina para ver el resultado que estoy esperando. Pero cuando me salga bien, esa es mi herencia. Ese es mi destino final. No aceptes el fracaso como destino final. El éxito es tu destino. A mí me gusta leer historias y meterlas con la Biblia. Y ustedes han oído hablar de Van Gogh, ¿verdad? El pintor. Pintó cuadros fantásticos, pero se sintió miserable y fracasado. Y un día se pegó un tiro. Y el tiro le salió mal. Porque, aunque quedó reventado con el tiro atravesado, él quería morir al instante y tardó varios días en morir. Entonces alargó su sufrimiento. Pero hoy sus cuadros se venden no en cientos de dólares, sino en millones de dólares. Edison hizo miles de intentos en los que fracasó. Y él estaba contento. Y le preguntaron cómo estaba contento si había estado fracasado tantas veces. A lo que él respondió: es que ya sé las mil maneras de no hacerlo.
ya sea de la misma manera en que no funciona. Y llegó el momento donde su invento, ¿qué pasó? Funcionó. Fracaso, error, significa que hay que aprender más, que necesitas más sabiduría. El error a veces indica que Dios tiene mejores planes para nosotros. Pablo quería ir a Asia y el Espíritu Santo le dijo que no iría a Asia en ese momento. Y se le apareció un ángel y le dijo que a Bitinia no iba a ir, que tenía que ir a Macedonia, tenía que pasar a Macedonia a ayudar. Y Pablo se sentía frustrado porque quería ir para un lado y lo mandaron para otro, pero llegó a Macedonia, evangelizó Europa, y porque Europa fue evangelizado, luego todo el evangelio vino al Nuevo Mundo y llegó a nosotros, y porque el evangelio llegó a América y tú y yo fuimos predicados, así que gracias a que Dios le dijo a Pablo una instrucción y él lo obedeció, para allá no es que va, nosotros conocemos el evangelio de Jesucristo. Así que tranquilo, que a veces el error es un cambio de dirección. A veces el error es un cambio de dirección, pero Dios te va a llevar a tu destino de bendición siempre. ¿Cuándo dije? Siempre que estemos alineados con su palabra, siempre. Entonces, tienes que mantener los pensamientos positivos todo el tiempo. Henry Matthews, ustedes lo conocen, ¿verdad? Porque hay un montón de comentarios. Hay un comentario así que es el compendio, pero yo tengo todos los libros de cada libro de la Biblia de él. Fue de los primeros que compré hace años. El gran predicador, un día lo asaltaron e hizo la siguiente oración. Fíjese la oración que hizo este hombre. Padre, gracias, porque nunca había sido robado antes. Gracias porque aunque me robaron la cartera, no me robaron la vida. Gracias porque aunque me quitaron todo, no era mucho. Y mire cómo terminó la oración del hombre. Fíjense la diferencia que nosotros hubiéramos hecho en ese caso. Y gracias porque fui yo el asaltado y no el asaltante. Qué tronco de mentalidad, mi amado. Y quítese esa cara de limón amargado y va a echar un poquito de azúcar, pero por más que usted le predique, hay gente que no quieren cambiar, que quieren ser así. Y un día, el que estaba triste le preguntó al otro que por qué, si los dos oraban con igual fervor, siempre estaba contento y él no. Y él le contestó: es que tú siempre oras para pedir algo. En cambio, yo solo lo hago para agradecer todo lo que Dios me ha dado. Póngase a analizar. La mayoría de nuestras oraciones es para pedirle a Dios de lo que no tenemos. Póngase a analizarlo. Pedimos de lo que no tenemos, pero se nos olvidó que en un momento dado Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Usa lo que tiene. Usa lo que tiene. Hay un testimonio de una muchacha en México. Una muchachita vivía con su abuela muere. Yo creo que le conté el testimonio una vez aquí. Su abuela muere y se queda ella solita en esa casa sin tener ningún sustento. Y se acordó que su abuelita le había enseñado a hacer un té, que era una receta original. Y comenzó a hacer el té y a venderlo en la calle. Y cada día seguía creciendo y creciendo. Y empezó la muchacha a abrir diferentes puntos de ese té en la Ciudad de México. Para hacerle la historia corta, Coca-Cola terminó comprándole la receta del té y la muchachita terminó siendo millonaria. Esa es una historia real.
maestro, ¿cómo es que siempre se te ve contento y satisfecho? Y el maestro respondió, amigo mío, no hay secreto alguno en esto. Cada mañana cuando me despierto me hago esta pregunta a mí mismo: ¿qué escojo hoy? ¿La alegría o la tristeza? Y siempre escojo la alegría. Sea positivo. Mantenga una actitud positiva siempre. La gente resistente o resiliente es libre de la forma. Y cuando tú eres libre, eres resistente a cualquier problema. Jesús le hizo la vida imposible a los religiosos. Esmija, diga esmija. Para que usted diga algo en hebreo, para que sepa que esmija. No, mire, esmija. Empiece, esmija. Era un rabino ordenado. Tenía muchos años de santidad. Sabía el Antiguo Testamento de memoria. Era un intérprete de las Escrituras. El que tenía el esmija era el rabí. Y podía decir, oíste que fue dicho, mas yo digo ahora. ¿Quién usó eso todo el tiempo? Jesús. O sea, que podía interpretar, traer su propia interpretación. Déjenme decirle algo, por si usted no ha entendido. Jesús no vino a abolir la ley. Jesús vino a corregir la mala interpretación de la ley. Porque los rabinos se atribuían que su interpretación iba sobre la Torá. Eran tan atrevidos que decían que su interpretación iba sobre la Torá, sobre la palabra de Dios. Entonces, por eso es que cuando la Biblia habla ley, en algunas ocasiones no es la palabra ley, es las obras de la ley. Nosotros tenemos un problema. Acabo de terminar una Biblia, tienen que comprarla. Y es una Biblia Reina Valera del 1909. Pero cambié unos conceptos para aclararle a la gente y tener una mejor interpretación de la Biblia. La Biblia nos pone siempre ley. Y la ley, la Biblia, la palabra ley tiene tres connotaciones diferentes en nuestra Biblia. Pero cuando usted la lee, lo que dice es ley. Está la ley como Torá. Entonces no es lo mismo leer cuando la ley, no. Cuando dice Torá es Torá. Las obras de la ley, que era la interpretación que dieron los rabinos mala. Entonces esas obras de la ley es las que Cristo vino a condenar, a juzgar. Pero dice, cuando lo leemos no nos dice que son las obras de la ley. Y está la ley, que habían leyes en Israel. Pero nuestra Biblia no lo diferencian, lo traduce. Es igual que la palabra hijos en la Biblia. Cuando usted la palabra hijo en general. Pero no, la Biblia no lo tenía así. Era el hijo maduro, el hijo inmaduro, el hijo que estaba listo para poseer y heredar. El hijo huyus, que es el que está listo. Pero cuando usted lo lee, te dice hijo. Entonces, en tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Pero ahí lo que decía, en cuanto el heredero es inmaduro. Entonces, pero la Biblia nuestras traducciones no lo traen. Así que hice un anuncio no pagado. Solamente le cambié unas palabritas. Y no torcí la palabra, ni cambié ni añadí. Aclaré y la puse como estaba en el original en hebreo, para que la gente pueda entender. Un ejemplo. Toda la ley y los profetas nos hablaron. La ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. ¿Cuántos han leído eso? Eso ha provocado, me salía hasta del tema. Eso ha provocado que haya iglesias que no creen en la profecía. Pero ¿saben cómo dice ahí, en el original? La ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. La ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Saben cómo dice en el original? Toda la Torá y los profetas nos hablaron acerca de Juan el Bautista. Otro. Estoy en un congreso en San Juan, lo más seguro que tú estuviste. 2,000 y pico personas, que yo lleno. Y mi amigo está soltando una palabra. Mi amigo. Y dice, la ley fue hasta Cristo. Y aquello se quería caer. Después de Cristo se acabó la ley. Aquello todo el mundo gritando. Y aquello se quería caer hasta Cristo. Los que están conmigo de mi iglesia se quedan, me miran. Y yo me paro y empiezo a gritar también. Yo no voy a hacer ni que
Y entonces, ¿saben lo que dice el original? Esa palabra fin es propósito en el original. El propósito de la Torah, porque esa palabra ley ahí es Torah. El propósito de la Torah fue mostrarnos al Mesías. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Entonces te va a tener que comprar mi Biblia. No es que con Cristo, por eso que hay un disparate de que Cristo vino a abolir la ley. ¿Por qué? Por la mala traducción. Y no, Cristo no vino a abolir nada. Cristo vino a cumplirlo todo. Cristo lo que vino es a corregir las obras de la ley. Pero cuando usted lee, tu Biblia no dice obras de la ley, dice ley. Entonces nos confundimos. Sí, si él vino a eliminar una porque la Biblia nosotros dice ley, pero no, es las obras de la ley. Si les digo que Jaab no era Jamera, ¿me lo creen? Si le digo más cosas, lo vuelvo loco. Le voy a decir una. No estamos por internet, ¿verdad que no? No lo voy a decir. Sí. Después que cejemos. Cuando Jesús lo juzgaron en el Sanedrín, había 70 rabí, doctores de la ley, que la sabían de memoria. Era como ordenar a un pastor que se sabía la Biblia al derecho de Jebé, que tenía mucha santidad, que ayuna 3 veces en semana, que ofrenda. Y déjenme haciendo un paréntesis. El Sanedrín desapareció por 2000 años. Yo quiero hablar al corazón de usted. Cristo está a las puertas. Yo soy de los que predico todavía que Jesús viene y yo lo estoy esperando. Pero una de las señales que yo veo para este tiempo final es que después de 2000 años en Israel otra vez comenzó el Sanedrín. 70 rabinos sabios en la Torá. Y déjeme decirle algo, por si usted, para que aprenda un poquito. Estoy graduándome en un doctorado en divinidad. Yo creo que fue el doctorado de divinidad. Y la universidad manda a un rabino que es parte del instituto, un maestro, pues, a graduarnos. Y yo dije, aquí yo no pierdo la oportunidad de conectarme con usted. Me gusta conectarme con los rabinos. Y ellos te respetan a ti y tú los respetas a ellos. Ellos con quien no mezclan mucho es con los mesiánicos. Yo mezclo con los mesiánicos también, ¿ok? Yo mezclo con todo el mundo, pero ellos no, porque nosotros, los puertorriqueños, los mesiánicos, se leen 2 o 3 palabritas en hebreo y ya se llaman Javí, ya se llaman Moré, ya se llaman, y eso a ellos les envenena. ¿Sabe lo que me dijo él? Nosotros los rabinos tenemos que estudiar una profesión y casi todos somos o médicos o abogados. Y después que terminamos nuestra profesión, entonces vamos a estudiar el javinato, que vale entre 500 y 800 mil dólares. Y aquí un puertorriqueño pone una grabación de 8 pesos con raca para acá, tiki, tiki. Y al ratito es rabino y al ratito es... Y este hombre compartimos, bueno, tremendo. Y me dijo, en esos días, yo le hago la pregunta, oye, ¿se está formando el Sanedrín? Leí que se está formando el Sanedrín. He ido a Israel varias veces, me gusta Israel. Y me gusta, bueno, yo era maestro de historia. Y me gusta mi iglesia, lo hago como la historia, la buena o la mala. Porque la historia corrobora la Biblia. No está desconectada. Y no nos hemos dado cuenta de eso. Que es más conexión de lo que usted se cree. Y le pregunto, oye, y cuéntame, Sanedrín, ya se terminaron los 70. Me dijo, no, todavía faltan. Y me dijo, y este es mi rabí maestro. Sacó de su Torah, sacó un retrato y me enseñó el rabí. Y me dijo, yo creo que este va a ser el sumo sacerdote. Y yo le dije, pero ya está en el Sanedrín. Me dijo, no, todavía no está en el Sanedrín. Y yo dije, ¿por qué no está en el Sanedrín? Porque uno de los requisitos para estar en el Sanedrín es que tiene que levantar un muerto.
no tienen al Mesías, pero tienen a Yahweh de los ejércitos. No nos equivoquemos con ellos. Tienen material para enseñarnos como locos. Así que el rabí tenía la esmija que fue ordenado por otro rabí. Y decía cuando un rabí estaba impartiendo la esmija sobre otro, decía el siguiente término para que usted sepa: llevad mi yugo sobre vosotros. Porque ¿sabe lo que quería decir yugo? Enseñanza. Nosotros creemos que yugos son cargas. No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo lo dice la Biblia? Llevad, que es, y ligera, lleva mi enseñanza. Lo que hemos complicado la enseñanza somos nosotros los hombres. Lleva mi enseñanza. Por eso es que la iglesia tiene que volver a la raíz, al origen. Porque si nosotros fuimos injertados en el olivo, yo tengo que sacar la savia del olivo. Pero Dios no me manda a hacer olivo. Yo soy puertorriqueño, amante del Mesías, y chupando la savia que ellos tienen, que nos pueden aportar. Porque la Biblia fue escrita en una cultura de Oriente y nosotros somos de Occidente. Y hemos querido interpretar la Biblia a la luz de nuestra cultura, y por eso hemos cometido muchos errores. A Jesús nunca le impartieron el esmija, nunca, pero era rabí. Y los judíos estaban locos porque él enseñaba. Y había 3 títulos: maestro, que es rabí; mi maestro, que es, Rab, que es maestro; rabí, que es mi maestro; y Raboni, que es mi señor. Y Jesús tenía los 3 títulos. ¿Y se lo había puesto quién? El pueblo. Por eso los judíos no lo soportaban, porque no se podía nombrar rabí o raboni o rab. Solo lo tenía que hacer alguien que tuviera la smija. Pero Jesús no le importó tener el título de la gente, porque cuando eres libre de los títulos, esto no se trata de títulos, esto se trata de gracia y unción del cielo. Eres libre para resistir cualquier dificultad. Había una tradición que decía corbán. Digan corbán. ¿Saben que los puertorriqueños practicamos del corbán más de lo que usted cree? Corbán era algo consagrado para Dios. Por ejemplo, un hijo que tenía dinero, casa, y su padre enfermaba, estaba comprometido a ayudar a su padre y a recibirlo en su casa. Pero ¿qué hacían? Decían: no, esto es corbán, esto es consagrado para Dios. Cuando tú puedes ayudar a tus padres y no lo haces, estás haciendo. Cuando puedes cuidar a tu padre y no lo haces, porque estás muy consagrado para Dios. Cuando alguien hacía corbán, las cosas no se le podía prestar a nadie, porque esto era sagrado. Estaba consagrado para Dios. Y los fariseos decían corbán a todo, para no darle a sus padres nada. Y Jesús les dice: fariseo hipócrita, todo es corbán. Jesús se rió de eso, porque sabía que era hipocresía. No era que estaba dedicado a Dios, era que ellos no querían atender a sus padres. Y oiga esto, que ahora va a aprender algo más del pensamiento hebreo. Y ya con esto voy cejando. Oiga esto. Hoy yo vine a enseñar tranquilito. Ahora, es que a mí me gusta tanto buscar por qué Jesús dijo algo, cuál fue la. Pero oiga esto, que les va a romper el coco. Había una ley que decía que si el hijo deshonraba a su apellido, al apellido de su padre más
nunca lo podía recibir. Aquí estamos bien. Si deshonraba el apellido de su padre, el padre jamás lo podía recibir. Ahora, en Lucas 15, Jesús les cuenta una parábola, la parábola del hijo pródigo. Fue como una bomba para los fariseos, porque el hijo se fue, botó la herencia, tiró por el piso el nombre de su padre, comió con los cerdos, que era un animal inmundo, malgastó el dinero, y eso era terrible para los judíos. Cuando Jesús, me imagino que cuando Jesús estaba contando esa historia, esa parábola, a ellos se le estaban reventando los intestinos, porque eso era terrible para ellos. Y el padre lo recibió. A ellos se les enseñó que no podían volver a tener relación con sus hijos. ¿Ahora están entendiendo la parábola? Porque él vino a dar la interpretación correcta. No podían recibir al hijo. Había deshonrado el apellido. Había deshonrado al padre. No podían volver a recibirlo. Y Jesús trae esta parábola para decirle lo contrario. Abre los vasos, extiéndelo, recíbelo, dale ropa nueva, dale calzado nuevo, dale. Me imagino que Jesús le estaba diciendo: a mí no me interesan sus tontas tradiciones. Dios es un Padre amoroso que recibe a cualquiera. Porque cuando eres libre de las tradiciones religiosas, estás fortalecido en Cristo Jesús. En esa época estaba prohibido que un rabí hablara con una mujer. Eso tampoco lo sabían. Estaba prohibido a los rabí hablar con las mujeres. Y Jesús no solamente habló, sino que se sentaba con ellas y disfrutaba muchísimo. Fue a la casa de Marta y María. Y cuando un rabí iba a la casa, iba a la casa de una mujer, las mujeres se tenían que esconder en la cocina. Como algunos hombres hoy quieren también que cuando llegue la visita a la mujer. De hecho, eso yo lo vi yo. Yo lo vi. Mi abuela era de un campito. Y cuando íbamos a visitar a la gente, las mujeres se metían para allá. Con quien hablaba era de hombre a hombre. Y los varones salían a recibir el maestro. Esa era la tradición en Israel. Jesús no solo fue a la casa de Marta y María, sino que María se sentó a sus pies. Y él llamó a Marta para que también lo hiciera. Las mujeres no podían ser discípulas de un rabí. Y Jesús no solo tuvo discípulas, sino que las mujeres lo sostenían económicamente. Y los religiosos no soportaban eso. El centro donde se formaba un rabí era en Jerusalén. Y en la época de Pablo, Gamaliel era uno de los rabís más poderosos. Dice dice la historia que Gamaliel llegó a tener 2,000 discípulos. Y entre los cuales estaba Pablo. Eran gente de mucho dinero. Jesús, en cambio, era un rabí itinerante. Iba por todas las poblaciones: Capernaum, Judea, Belén, Galilea. Y eso no existía, porque los rabinos servían solamente en Jerusalén. Jesús no se ató a una santa ciudad para ser rabí. Para ser discípulo había que tener dinero, guardar la ley. Y Jesús eligió a Mateo, que era el ladrón número 1, un cobrador de impuestos, y robaba. A Pedro, que por 3 años anduvo con la espada. ¿Por qué yo digo que Pedro anduvo 3 años con la espada? Porque cuando aprendieron a Jesús en el Getsemaní, sacó la espada y le cortó la oreja a uno. Si sacó la espada es porque estuvo esos 3 años que anduvo con el maestro con su espada ahí.
Y gracias a Dios que ese día el Espíritu Santo llevó a Jesús a inventarse el crazy glue espiritual para pegarle la oreja otra vez a aquel tipo. ¿Usted no lo vio? ¡Pa! ¿Con qué se lo pegó? Con el Espíritu Santo del cielo. Y tuvo que Jesús decirle: guarda la espada. ¿Usted se imagina a Jesús caminando esos 3 años con Pedro al lado con una espada? Es como si yo andara con un guardaespaldas todo el tiempo ahí al lado. Y detrás Mateo, que jugaba a todo el mundo. Simeón el celote. Los celotes eran los guerrilleros de la época. Decían: ay, que espada. Que espada, espada. Y de ahí viene el refrán de nosotros. Allá era: el que da espada, a espada muere. Y al callejo mata. Nosotros lo adaptamos al puertorriqueño. Eran como los macheteros puertorriqueños. Y eran parte del equipo de Jesús. ¿Tú se imaginas eso? ¿Ah? De hecho, el machetero mayor es de mi pueblo, de Naguabo. Imagínense la escena. Jesús caminando y atrás Simón el celote. Pedro con una espada. Juan con una cara, porque Juan le decía a los hijos del trueno. Quiere decir que el carácter que tienen que haber tenido esos muchachos. Miren, perdónenme, pero Jesús andaba con una mafia. Y detrás las mujeres que le seguían al rabí. Por eso los judíos lo odiaban. Que nos odien si es por estar haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Que hablen de nosotros, que nos desprestigien. Que el viernes me decía un hermano: ay, pastor, si tú llegas a saber lo que me dijeron de ti. Yo no. ¿Tú te crees que esta etapa de mi vida, si ya lo han dicho todo lo han dicho? ¿Qué van a decir de esta etapa? Me dijeron tal cosa. Muchachos, si soy viejo. A mí me han puesto grilletes, a mí me han arrestado por lavado de dinero, a mí me han dicho de todo. Ay, que si es homosexual, el diablo dice de todo y yo me río en la cara. ¿Qué voy a hacer? O me amargo con lo que dicen ellos, o le doy gracias a Dios porque del árbol que ha ido todo el mundo hace. Pero del que da buen fruto la gente quiere imitarlo. Una vez, ay Dios mío, yo me salgo del tema, no voy a terminar nunca. Pero una vez, nosotros fuimos a la primera iglesita de restauración en el pueblo, la primera iglesia que trajo danza, la primera iglesia que puso aire acondicionado, así que cada cosa que hacíamos era un escándalo nuevo. Sí, la primera iglesia con aire en mi pueblo fuimos nosotros, y para colmo, con aire acondicionado en el yunque, que era el doble colmo todavía, porque esa iglesita era en el yunque y le ponemos aire. Al primer pastor que le regalan un Mercedes-Benz fue a mí. Entonces todo lo que la iglesia hacía causaba, le revolcaba el estómago a los fariseos. Y un día estoy dolido, ¿verdad? Cuando empiezan a usted le duele, pero después Dios te sana. Y aprendí a que me levanto todos los días y me ungo con aceite y lechuga para que tú me resbales. Si usted no sabía el secreto, la receta hoy la tiene. Un hace con aceite y lechuga, mire, para poner para abajo. Sí. Y voy por la carretera hacia mi casa, herido, molesto por unos comentarios que se habían hecho. Y de momento está la gente, usted sabe la gente tumbando, en la época de los mangos, tumbando los mangos en la orilla de la carretera. Y hay una gente tirando piedras y los mangos cayendo. Y el Señor me dijo: mira eso. Y yo le dije: sí. ¿Qué ves? Mira, la gente está tumbando mango. Y me dijo: ¿y por qué están tumbando mango? Y yo dije: porque se los quieren comer. Yo estaba molesto. Y le contesté como: pues se los querían comer. Y me dijo: no es que se los querían comer, es que quieren el fruto. Y me dijo: cada vez que te atacan, cada vez que te tiran, es porque quieren comer tu fruto. Y yo dije: hasta aquí llegó, que se llave el diablo y que hablen todo lo que quieran. Ahora no, ahora en mi pueblo a los pastores les regalan carros, ahora todas las iglesias tienen aire acondicionado, la cosa ha cambiado. ¿Por qué? Porque
son hipócritas que te atacan, pero quieren tu fruto. Entonces, cuando de usted se hable, él viene y yo le decía, hermano, tú estás, con eso que tú me estás diciendo, me estás soltando bienaventuranza. Y dice, pero ¿por qué, pastor, si están hablando? Porque bienaventurados son cuando nosotros se habla con mentira. Somos más que bendecidos, amados. Y a veces usted quiere con su fuerza defenderse. Nunca se defienda. Deje que él pelee sus batallas. Déjeme contarle que se lo cuento por experiencia propia. Había un evangelista que hablaba de mí en el pueblo. Y hablaba de mí, yo estaba molesto. Acuérdense que estoy hablando del principio del ministerio. Ya no, me pueden decir lo que sea y yo no voy a reaccionar. Y había un evangelista de Venezuela y yo le digo, trépate en el carro conmigo, que voy a ir a una casa, tú vas a ser testigo conmigo. Y llegué a aquella casa allí y le dije, mire, y lo llamé. Usted se pasa hablando de mí, usted es un hipócrita, usted es como Pedro, que Pablo tuvo que decir hipócrita. Y yo he venido aquí, yo soy Pablo, y usted es un hipócrita, se lo digo en la cara. Yo voy espiritual. El hombre me dijo, perdóname. ¿Sabe? Después me sentí la basura más basura que había sobre la faz de la tierra. Y aprendí algo. Cuando yo tomo la justicia en mis manos, el Señor se quita. Porque la Biblia dice, hay del que se mete con uno de mis. Pero si tú te metes, él dijo, pues si él se metió, yo me quito. Pero cuando usted le dice, Señor, la justicia, Él la va a hacer. Y horrenda cosa es caer en las manos de un. Y eso lo he experimentado también después. He aprendido a esperar. Y fíjense, les voy a enseñar ¿quieren un secreto? A veces nosotros queremos ser más misericordiosos que Dios. Y alguien te roba. Y tú dices, Señor, ten misericordia. No, esa no debe ser la oración. Señor, haz justicia. Porque si misericordia tú pides, misericordia va a tener. Pero si tú pides justicia, justicia Él hará. Cuando Jesús, voy a terminar con esto ya. Cuando Jesús estuvo en la tierra, óigame bien. Le voy a dar un tip para que usted, de lo que usted va a ver en los próximos años. Cuando Jesús estuvo en la tierra, esta predicación está loca, yo no vine a predicar, los que están viendo por internet, yo vine a hablar nada más. Cuando Jesús estuvo en la tierra, vino como el Jesús de amor, como el Jesús de misericordia, ¿verdad? Como el príncipe de paz. ¿Estamos bien? No había un muerto que se le presentara en el camino que no resucitara. Él iba por ahí, iba el muerto, ¡pap! Y el muchachito no había. Pero cuando Él muere, y ponga atención acá, a esto que le voy a decir ahora, que es bien importante. Cuando Él muere, ya no está como el Jesús sufriente, ya no está como el príncipe de paz. Ahora está como el juez que vino a juzgar a vivos y a muertos, y que está sentado a la diestra del Padre para juzgar a vivos y muertos. Entonces ponga atención a esto que le voy a decir ahora. Y esto es bien, pero bien importante, porque lo vamos a ver en los próximos años. Vamos a ver esto. Por eso es que cuando Ananías y Zafira, por simplemente decir una mentira, cayeron muertos, porque ya Él no estaba como el Jesús sacerdotal, ahora Él estaba como el Jesús judicial. ¿Qué les quiero decir con esto? Que veremos gente en las iglesias caer muerto. Todo en la Biblia es cíclico. Vuelvo otra vez y te digo, todo en la Biblia es cíclico. Él nos dejó los ejemplos, Él nos dejó los modelos, y no los estamos identificando. Y en los postreros días, que estamos viviendo postreros días, la santidad de Jehová va a ser tan fuerte sobre su casa, que gente por una mentira va a quedar estiradito. Por eso es que usted y yo tenemos que levantar y ser resistentes ante toda la adversidad, ante todo lo que se está levantando
usted tiene que resistir espiritualmente, porque la guerra que viene en contra de la iglesia, y la misma Biblia dice que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. Vino una pandemia y alejó gente de la iglesia. Viene otra cosa, va a alejar gente de la iglesia. Viene y la gente se ofende. Nosotros ¿saben cuál es el peor espíritu de la iglesia? La ofensa. Y usted tiene que aprender a vivir libre de la ofensa, porque todo nos ofende, todo nos hiere. Cualquier cosita, te pasó alguien por el lado. Por ejemplo, yo soy un despistado y yo se lo digo a la iglesia, porque si yo voy, me toca hacer algo y me pongo a mirar a la gente y me paro a detenerla, a saludarlo o algo, se me fue de la mente. Y yo voy por ahí enfocado y se me olvida. No es que se me olvida saludar a la gente, es que si lo saludo me desenfoco. Y usted tiene que saber cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. Y yo se los digo a la gente. Yo tengo que mantenerme enfocado, y si te paso por el lado no te saludo, después vengo ahorita y te saludo. Pero vivimos tan envueltos en la ofensa que usted tiene que aprender a ser libre de la ofensa. Porque por la ofensa es que la mayoría de la gente se va de las iglesias. Se sienten ofendidos con el hermano, con el líder, con el pastor, con el ujier, se ofenden con todo el mundo. Y a fin de cuentas, lo que estaban buscando era una excusa para irse de la iglesia. Póngase de pie. Levante esas manitos al cielo. Diga: Señor, ayúdame a ser resistente espiritualmente en medio de todo ataque, de toda adversidad, de todo lo que pueda venir en contra de mi vida y en contra de la iglesia. Ayúdame, Señor, a ser tu seguidor y a, sobre todas las cosas, Señor, sacar de mi vida el espíritu de ofensa. Es más, dígalo conmigo: espíritu de ofensa. Hoy, en este día, yo te arranco de mi vida y yo te echo fuera a lugares secos. Nada que me ofenda me sacará de estar ante tu presencia. Ninguna ofensa, dígalo, ninguna ofensa me sacará de caminar hacia tu propósito y hacia mi destino en ti. Yo te doy gracias, Señor, por los 8 años de esta iglesia, Señor, y declaramos que serán muchos años más, que tu victoria será sobre esta casa, que crecimiento vendrá sobre esta casa, que tú traes unidad en el espíritu, Señor, para caminar y trabajar en un mismo propósito, que tú, Señor, comienzas a impactar las comunidades, que tú comienzas a inquietar a los que pasan frente a este lugar, Señor, por la calle principal, y que comienzan a ver que el brillo tuyo sale de este lugar, y que alguna impartición vendrá de parte del cielo para que aquellos que pasen por ahí se tengan que detener, tengan que entrar y tengan que declarar que tú eres el Señor de esta casa y que serás el Señor de sus vidas también. Señor, declaramos un tiempo de avivamiento que está por acercarse sobre la faz de la tierra, para que arrope, Señor, esta iglesia, para que le visite con poder y gloria, que venga un tiempo de manifestación de lo sobrenatural, Señor, sobre la vida de esta casa, sobre cada hombre, sobre cada mujer. Envía una palabra de salud, de restauración sobre todo cuerpo quebrantado en esta hora. Declaro que los mejores momentos de tu vida estarán en la presencia del Señor. Declaro que viene y cae un espíritu de santidad sobre la casa. Santidad no es ser religioso, santidad es separado para Él, no es apariencia, es relación. Santidad es meterte con Dios, santidad es hacer su voluntad, santidad es poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Santidad es diferente a lo que el mundo nos ha enseñado. Santidad es vivir consagrados para Él. Es decir, Señor, tú ocupas el primer lugar, tú ocupas el segundo lugar en mi vida, no importa lo que esté pasando. Santidad es: no me quedo en mi casa, me vengo a la casa del Señor a buscar bendición, porque allá hay santidad, allá hay vida eterna. Santidad es decir: no importa
importa que esté agotado, que esté cansado como llegué yo hoy aquí. Y yo no sé si usted vio, pero a última hora es que estoy cogiendo fuerza. Porque cuando tú vienes a la iglesia sin fuerza, Él renueva tu fuerza. Cuando tú vienes cansado y tú le das adoración a Él, eso es sacrificio de alabanza. Hay una misión que cumplir y tú la tienes que llevar a cabo. Nadie la va a hacer por ti. Y cuando tú eres consciente de eso, vas a llegar a la casa, vas a levantar manos santas al cielo, vas a adorar al Dios de la gloria, y la gloria de Dios habrá de descender y nos visitará y nos impartirá y nos impactará con el poder de su Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos llene, nos sature, nos queme, su fuego llene nuestra vida y que podamos caminar a cumplir el propósito de Dios sobre nuestra vida en esta tierra. Que no nos vayamos de aquí sin haber cumplido la voluntad del Dios Todopoderoso, lo que nos llamó a hacer, lo que nos mandó a cumplir en esta tierra. Que cada uno de nosotros diga: Señor, ayúdame a cumplir tu perfecta voluntad sobre mi vida en la tierra, y que el día que estemos de frente yo pueda decirle: aquí, estoy aquí, que tú me digas: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero entrar en ese gozo, pero quiero que tú también entres, y tu familia, y tus hijos, y los tuyos. No te olvides de orar por tu casa, no te olvides de orar por los tuyos. No importa lo que estés viendo, no importa que estén apartados, no importa que tú sientas que están fríos, no importa que tú digas que difícil y que duro está. No, para Dios no hay nada imposible. Cuando hay alguien que está orando, que está clamando por una familia, por un hijo, Dios lo va a tocar. No en tu tiempo, en el tiempo de Dios, pero Dios lo va a hacer. Él no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tus hijos regresan a la casa, tus hijos vuelven, tus hijos vendrán aquí arrepentidos y se postrarán delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Hay un Dios que ha dado una palabra, hay un Dios que te ha dicho que te lo va a traer, y yo lo creo y me uno a tu oración en esta hora, para que tus hijos, tu casa, tu simiente, tus generaciones adoren al Dios Todopoderoso. En la casa de Jehová moraré por largos días. Así que declara que tú lo verás, lo verás, lo verás, lo verás, lo verás, porque es la promesa de Dios para ti y para tu casa. Te bendigo en el nombre de Yeshua el Mesías.